Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que los conflictos se hacen visibles cuando las voces suben de tono, cuando se cruzan insultos, pero la verdad es mucho más sutil y a la vez mucho más peligrosa. El conflicto no necesita ruido para ser real. A veces el verdadero conflicto ocurre en silencio, camina por debajo de la superficie y va desgastando relaciones, decisiones, proyectos o incluso vidas enteras sin que nadie lo note a tiempo. Los hermanos Wright fueron pioneros de la aviación, íconos del ingenio humano. En 1903 lograron lo que durante siglos fue considerado imposible: volar, no en un globo, no colgados de una cometa, sino a bordo de una máquina más pesada que el aire, con motor, alas y control. Wilbur y Orville no eran ingenieros formados en una gran universidad. Eran constructores de bicicletas con una inteligencia feroz y una obsesión compartida. Inventaron el avión moderno. Pero mientras la humanidad los recordaba como símbolos de hermandad e innovación, ellos pasaban sus últimos años sin dirigirse la palabra. El conflicto entre ambos no fue una pelea de gritos ni una discusión abierta. Fue algo más complejo, más crudo. Wilbur sentía que Orville no respetaba sus decisiones, mientras que Orville percibía que su hermano mayor se apropiaba del control de todo. Ninguno lo expresó con claridad, simplemente dejaron que el resentimiento se instalara y se volviera parte del ambiente. Con el paso del tiempo, dejaron de hablar. Wilbur murió joven y Orville, aunque vivió décadas más, nunca fue a su tumba. Dijo que lo soñaba pidiéndole perdón, pero jamás se lo dijo en vida. Ese conflicto jamás discutido les robó algo más valioso que el reconocimiento. Les quitó la posibilidad de cerrar una historia que había comenzado con un sueño compartido. Este caso enseña que un conflicto no necesita palabras para existir. Puede ser una emoción no dicha, una herida no atendida, una tensión no resuelta. Una discusión, en cambio, es la forma visible, el cruce verbal donde las partes exponen sus posturas. Pero sin gestión emocional, la ausencia de discusión no es paz, sino represión. Décadas después, en otro rincón de la historia, el conflicto tomó una forma muy diferente, más corporativa, pero igual de destructiva. En 2019, dos aviones Boeing 737 MAX se estrellaron con solo 5 meses de diferencia, dejando 346 personas muertas. Las investigaciones revelaron que un sistema automatizado mal diseñado obligaba al avión a inclinarse hacia abajo, incluso cuando no era necesario. La raíz del problema no fue solo técnica, fue profundamente humana. Los ingenieros de Boeing habían expresado su preocupación sobre ese sistema desde mucho antes. Sabían que había fallas, que los sensores podían engañar al software, pero sus advertencias no fueron escuchadas. Los ejecutivos, presionados por la competencia con Airbus, querían que el modelo saliera cuanto antes. Nadie quiso encender la alarma con suficiente fuerza. Hubo mensajes, correos, advertencias internas, frases como «Este avión fue diseñado por payasos supervisados por monos». Pero no hubo una discusión frontal, no hubo una mesa donde alguien dijera en voz alta: esto es inseguro, necesitamos detenernos. El conflicto era latente, profundo, encarnado en la cultura de la empresa, donde cuestionar se percibía como un obstáculo y hablar claro como una amenaza. Fue un conflicto sin gritos, pero con consecuencias fatales. La falta de discusión mató y mostró, una vez más, que el silencio puede ser la forma más peligrosa del desacuerdo. El tercer caso podría parecer ligero comparado con los anteriores, pero es igual de revelador. En los años 90, dos jóvenes estudiantes de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, no se llevaban bien. Desde el primer día discutían sobre todo: prioridades técnicas, formas de organizar los datos. Sus personalidades chocaban. Page era estructurado, meticuloso; Brin era más impulsivo, creativo. En lugar de evitar el desacuerdo, lo abrazaron, discutían, se contradecían, se empujaban a pensar mejor. De esa tensión nació un algoritmo que cambió el mundo: PageRank. Lo que más sorprende es que no hubo conflicto emocional entre ellos. Había fricción intelectual, pero no resentimiento. Sus desacuerdos eran profundos, pero no destructivos. Gracias a eso, pudieron construir una de las empresas más poderosas del planeta, y lo hicieron discutiendo sin pelear. En estos tres relatos se esconde una lección poderosa. El conflicto puede ser silencioso y devastador, como entre los hermanos Wright. Puede ser institucional y reprimido, como en Boeing, o puede transformarse en innovación. No todos los desacuerdos son conflictos, no todas las discusiones son peleas, y no todos los conflictos se expresan con palabras. Lo importante es aprender a distinguirlos. Cuando sabemos lo que estamos enfrentando, podemos decidir cómo actuar. Y cuando aprendemos a ponerle nombre a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que nos duele, dejamos de vivir en el silencio que destruye y empezamos a construir desde la verdad. Hay momentos en los que el desacuerdo se vuelve demasiado personal,
Deja de ser una diferencia de ideas para convertirse en una lucha por la identidad, el control o la necesidad de imponerse. Cuando eso sucede, la conversación pierde su rumbo y se convierte en una batalla. Es ahí cuando el desacuerdo se distorsiona en pelea y el conflicto emocional, que antes no se veía, se manifiesta de forma cruda, como si todas las palabras guardadas explotaran al mismo tiempo. Pero para entender bien ese tránsito, vale la pena recordar que no toda fricción es mala. Si se maneja con respeto, puede dar lugar a descubrimientos poderosos, como en el caso de Google. El problema comienza cuando las emociones no se reconocen, no se expresan con claridad y terminan distorsionando la intención original. Es entonces cuando el desacuerdo se contamina con dolor acumulado, cuando una discusión deja de ser una búsqueda de entendimiento y se transforma en un juego de poder. En ese punto, las palabras ya no se usan para construir, sino para ganar. Y es ahí donde nace la pelea. Uno de los casos más dolorosos que ilustran esta transición es el del avión Boeing 737 MAX. Aquellos correos filtrados entre ingenieros que se burlaban del sistema y de quienes lo supervisaban no fueron simplemente una muestra de malestar profesional, reflejaban una rabia contenida que no había encontrado otro canal para salir. Esa tensión no canalizada de forma saludable nunca se convirtió en una discusión real con sus superiores. No hubo un foro abierto, una conversación formal donde los argumentos técnicos y las emociones pudieran convivir. Lo que hubo fue un conflicto estructural disfrazado de cumplimiento corporativo. Y como no se discutió en el momento adecuado, como no se peleó cuando hacía falta levantar la voz, el sistema estalló, no metafóricamente. Estalló en el cielo con cientos de vidas inocentes a bordo. Este caso muestra que muchas veces no se trata de evitar la pelea, sino de hablar a tiempo. Cuando no se discute lo importante, se termina gritando lo irreparable. A diferencia de esto, hay momentos en los que el conflicto emocional sí explota a la vista de todos. La historia está llena de peleas legendarias, guerras familiares, separaciones públicas, rupturas entre socios, divisiones políticas. Esas peleas no nacen de la nada. Son la fase final de conflictos invisibles acumulados durante años. Son la expresión más sonora del dolor que no se supo nombrar. Pero también hay otra cara de esta moneda, la del desacuerdo que no escala, que se mantiene en su lugar como una diferencia legítima de pensamiento. Esa es una habilidad rara pero transformadora. El desacuerdo maduro requiere dos cosas difíciles de sostener al mismo tiempo: firmeza en las ideas y respeto por la persona. Es aceptar que el otro puede ver algo que tú no ves sin que eso te haga sentir amenazado. En sociedades que valoran el consenso absoluto o la obediencia ciega, el desacuerdo suele ser mal visto. Pero la historia demuestra que muchas grandes ideas surgieron de desacuerdos que fueron defendidos con valentía. La creación de Google no fue producto de una alineación perfecta de mentes brillantes, sino de una colisión constante entre formas de pensar diferentes. Esa fricción no se evitó, se encauzó. Y eso marcó la diferencia. En cambio, el silencio entre los hermanos Wright, un conflicto no gestionado que se disfrazó de distancia, acabó con una relación que pudo haber cambiado aún más la historia si hubiese evolucionado. El conflicto, cuando no se transforma en conversación, se convierte en fractura. En el fondo, lo que estas historias nos enseñan no es solo a distinguir términos, es a leer las emociones que hay detrás de cada uno. Un desacuerdo es una diferencia de ideas, una discusión, una expresión activa de esas diferencias. Un conflicto es una tensión emocional no resuelta, que puede existir sin palabras. Y una pelea es cuando la emoción desborda al diálogo, cuando ya no hay escucha, sino solo defensa y ataque. Entender estas diferencias no es un ejercicio teórico, es una habilidad para vivir mejor.